siempre a Dios, sacrificio de alabanza, o es decir, labios que confiesen su nombre. Efesios 1, versículo 3 al 10. Efesios 1, 3 al 10. Gracias. No. Gracias. Estamos contentos porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, nos ha bendecido de una manera muy especial. Así que Efesios 1, versículo 3 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por la bendición que nos permite de estar aquí en este lugar. En primer lugar, Dios mío, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas. Reconocemos que somos pecadores y tú eres un Dios santo y estamos delante de ti. Nos sentimos avergonzados, Dios mío, de nuestros pecados. Ayúdanos, Dios mío, sé propicio de nosotros como aquel hombre publicano que no quería ni levantar su rostro, sino que decía: sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Perdónanos, Dios mío, sé propicio de cada uno de nosotros, en misericordia de cada uno de nosotros. Como dijo Daniel, no pedimos conforme a nuestra justicia, sino conforme a la multitud de tus misericordias. Ayúdanos, Dios mío, a entender tu palabra. Espíritu Santo, sé con cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento. Para honra y gloria tuya te lo pedimos, Dios mío, y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a continuar con la serie que hemos venido hablando, o que ya iniciamos, que son las doctrinas de la gracia. Esto es importantísimo. Una vez que uno aprende, conoce las doctrinas de la gracia, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que las encuentra en toda la Biblia. Entonces es como cuando uno ve algo, uno nunca lo había visto y luego lo ve y lo ve por todas partes. Así que es muy interesante cada versículo que vemos, que leemos, nos encontramos ahí y lo podemos ver. Así que vamos a ir inmediatamente. Voy a repasar este texto de manera rápida, lo que acabamos de leer, y en la medida que vayamos avanzando, obviamente no vamos a hacer mucho énfasis en esto, pero sí que hay tremendas verdades. Y yo he tenido que tener mucho cuidado de no citar muchos textos en este mensaje, debido a que hay muchos textos, pero a veces me ha pasado que quiero cubrir demasiado y el tiempo no me alcanza. Entonces yo he tenido que tener mucho cuidado con eso, de no emocionarme con esto, ¿verdad? Entonces, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El versículo 4 es muy importante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que Él nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. En
El 5, en amor habiéndonos predestinado. Predestinado, usted puede ver eso ahí. Habiéndonos predestinado. Esto ha sido una de las de las doctrinas de batallas que se han hecho por mucho tiempo, la predestinación, y esto dice, esto es calvinismo, y de los que dicen que una vez salvo siempre salvo y que pueden pecar y porque ya son salvos. Totalmente equivocado. Esto, la doctrina, claro que Calvino y los reformadores, todos ellos hablaron mucho de todo esto, pero no es de Calvino. Las doctrinas de la gracia, la predestinación, ni la elección soberana no viene de Calvino, viene de la Biblia. Viene de la Biblia, pero cuando uno no sabe, obviamente uno opina de lo que no sabe, ¿verdad? Entonces, esto está en la Biblia. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Lo podemos leer otra vez, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nadie le aconsejó, nadie le sugirió, fíjate que deberías de escoger a fulano de tal porque es buena persona, o sea, lo que sea. Nadie, él lo hizo. 6. Aquí está el porqué, aquí está la razón del por qué lo hizo, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre. De esto vamos a estar hablando en el próximo mensaje, de la redención. Que el tema, el punto ahí es que si Jesucristo derramó su sangre por todos o solo fue por los elegidos. Ese va a ser el tema del siguiente mensaje, y quizás vamos a tener que regresar a este versículo en el próximo mensaje. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nuevamente, este versículo viene junto con el versículo 6, o sea, viene recalcando nuevamente lo que dice, según su beneplácito, según su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Según el sistema dispensacionalista, ellos enseñan que dispensación quiere decir un periodo de tiempo en el cual Dios ha tratado de diferentes maneras con los seres humanos, ha hecho un pacto y luego una prueba, y cuando los seres humanos fallan esa prueba, pues cambia pone otra dispensación. Pero realmente la palabra dispensación no quiere decir un periodo de tiempo. Quiere decir, quiere decir administración o mayordomía. En el griego es oikonomía. Oikonomía es en el griego. Entonces no quiere decir un periodo de tiempo, quiere decir administración o mayordomía. Así que eso es. Del cumplimiento de todos los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? Muy interesante. Creo que tenemos que predicar de esta doctrina porque está en la Biblia. Si está en la Biblia, hay que predicarla. Y también creo que tenemos que predicar esta enseñanza porque muchos tenemos malentendido respecto a la elección soberana. Si es Dios quien elige a los que salvan, o los que se salvan son los que eligieron ser salvados. Entonces, y debido, como digo, que a veces no hemos indagado mucho en eso. Si es Dios quien elige, entonces, si es Dios quien elige a las personas para salvar, o si son las personas que eligen ser salvadas. Este es el tema, el punto en el cual vamos a estar enfocándonos. Por medio de esta enseñanza queremos confirmar que la doctrina de la elección es completamente bíblica, tal como lo creyeron las iglesias tal como lo creyó la iglesia del primer siglo, tal como lo creyó
lo creyeron las iglesias del siglo XVI. Y aún más, esta doctrina se encuentra en muchos pasajes en toda la Biblia, tanto como en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo Testamento. Es increíble. Los encabezados sobre los cuales vamos a tratar en estos momentos son los siguientes. Por ejemplo, la doctrina de la elección es desde antes de la fundación del mundo. 2. La doctrina de la elección es absolutamente soberana. Dios nos escogió según su voluntad, como ya lo vimos. 3. La doctrina de la elección es absolutamente incondicional. No porque Él, no por su previo conocimiento, vaya que Dios conoce todas las cosas, pero no es por eso. 4. Si Dios eligió soberanamente a algunos para ser salvos y algunos otros dejarlos en perdición, ¿hay injusticia en Dios? Eso es lo que vamos a estar viendo. El apóstol Pablo nos va a ayudar a aclarar eso, porque muchos caemos en esa tentación de poner a Dios en el banquillo de los acusados. Imagínese usted, nosotros los seres humanos. 5. La doctrina de la elección soberana e incondicional no elimina la responsabilidad de la evangelización. Porque muchos podrían decir, bueno, pero si Dios ya eligió a todos los que van a ser salvos, ¿para qué hay que evangelizar? Bueno, Dios así lo estableció, que a través de la evangelización alcanzar los que han de ser salvos o los elegidos. Así que Dios soberanamente, introducción, Dios soberanamente creó todo el universo y nosotros no tenemos problema con creer eso, ¿verdad? Soberanamente. Dice Isaías 40, 12 al 14, dice 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, con balanza y con pesas los collados. 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? La respuesta sería absolutamente nadie. Los reyes, me imagino que hasta los alcaldes, cualquier puesto pequeño que sea, y presidentes, ellos tienen sus consejeros, los reyes y todo. ¿Por qué? Porque no lo saben todo. Pero Dios es Dios y Él sí lo sabe todo. Él no necesita consejeros. Él no tiene que preguntarle a nadie cómo hacer las cosas. Dice el Salmo 115, 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Y dice, y todo lo que quiso ha hecho. Es tan pequeño esa frase, pero allí está todo. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. No lo que nosotros queríamos. Nosotros ni habíamos nacido cuando Él ya había creado todas las cosas. Entonces, Dios no está bajo ninguna sujeción. Él es libre para hacer con quien quiera lo que Él quiera, y Él actúa de acuerdo a su propio deseo, de acuerdo a su propia voluntad. La Biblia confirma que Él ya ha establecido todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Como mencionaba el hermano Sandoval en el mensaje anterior sobre el decreto de Dios, en la serie de los atributos de Dios, él nos decía que nosotros no somos, que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, como el ser humano, vamos cambiando constantemente de acuerdo a las circunstancias que nos van pasando, pero Dios no es así. O sea, Dios no va cambiando. Él dice, yo soy Jehová y no cambio. Él es el mismo en Malaquías. Él no cambia.
Hay otro texto que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él no cambia. Así que Dios soberanamente hizo toda la creación, los planetas, las estrellas, las galaxias, todo el universo. También soberanamente Él estableció las leyes naturales que rigen en este universo. Por ejemplo, la ley de la gravedad, las estaciones del año, el día y la noche, el invierno, el verano, la distancia perfecta entre el sol y la tierra, la distancia perfecta entre la luna y la tierra. Nuestro Dios creó las leyes naturales que rigen nuestro universo. Son leyes que no cambian a pesar de que pasen los siglos. No cambian con el tiempo. Dios ya las eligió así. ¿Y a quién le preguntó cómo hacerlo? A nadie. Dice Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, lo frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Él lo hizo así, Él ya lo está. Y nosotros no tenemos problema con eso, con creer eso, porque sabemos que lo hizo así. El Salmo 104:14 dice así: Él hace producir el heno para las bestias. O sea, y aquí es solo un ejemplo, o sea, Dios diseñó el sistema digestivo para las bestias, sí tenían que alimentarse con pasto, pero a otros seres como los peces o como bacterias, pues se producen, se mantienen de otro sistema, y bueno, Él hizo todo eso. Así que Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Dios saca el pan de la tierra, ¿verdad? Nosotros que, bueno, los que venimos del campo, los que hemos trabajado en el campo, sabemos que nosotros preparamos la tierra, sembramos, pero de ahí en más todo queda en las manos de Dios. El que hace nacer y crecer y producir, eso es definitivamente Dios. Así que, ¿a quién le pide Dios consejo para hacer todo esto? Absolutamente a nadie. Todos nosotros no tenemos ningún problema en creer que Él hizo toda la creación soberanamente, de lo que vemos y de lo que no vemos, pero cuando se trata de la doctrina de la elección soberana, allí sí tenemos problemas y se nos hace difícil creer que un Dios tan lleno de amor pueda aplicar misericordia a algunos y ofrecer misericordia, sí, aplicar justicia a unos y ofrecer misericordia a otros. Y uno dice, eso no puede ser. Yo lo digo porque yo he estado en esos zapatos. A mí me ha costado aceptar esta doctrina, porque hemos sido enseñados de la otra manera y es difícil. Y entonces uno dice, pero es que no puede ser. O sea, ¿cómo es así? O sea, de veras, yo he estado en esos zapatos y la mayoría de los que, y algunos mensajes que yo he escuchado del mismo tema, ellos también, yo me identifico porque ellos también admiten y dicen, es cierto, o sea, no es fácil, o sea, porque hemos sido enseñados de otra manera, pero esto no es algo nuevo, esto está en la Biblia. Así que, pero la razón es porque se nos hace difícil. Primero es porque nos han enseñado a través del sistema arminiano, conforme, ¿verdad?, que el hombre decide, es el hombre que toma la decisión. Y segundo, porque no hemos escudriñado la Biblia lo suficientemente y sobre todo en este tema. O sea, esa es la razón, ¿verdad? Todos nosotros no tenemos problemas en creer que Dios escogió a Abraham, ¿verdad? Y lo sacó de una nación pagana, de Ur de los Caldeos, para que él se convirtiera en el padre de la fe. Nosotros no tenemos problema con eso, ¿verdad? Ya sabemos que lo escogió Abraham no escogió a Dios. Eran idólatras, toda su familia y todo, pero Dios lo escogió a él. No tenemos problemas en pensar que Dios escogió a Moisés para sacar el pueblo de la tierra de Egipto. Ya lo hemos visto muchas veces, Dios lo escogió y Moisés no quería ir. Sí sentía la compasión por sus hermanos y esto y lo otro, pero no quería ir. Dios le mostró a través de señales que tenía que ir, que él iba a estar con él, y pues sabemos que puso excusas también. Él no se ofreció voluntariamente, dijo, Señor, no, yo voy, cuenta conmigo. No.
Así de la misma manera, Dios escogió a todos los profetas. Ninguno de ellos se ofreció voluntariamente. Jonás, Dios escogió a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Y todos nosotros conocemos la historia, cómo le fue en el camino hacia la misión de Nínive a Jonás. Todos sabemos, Jonás no quería ir, pero Dios lo escogió y Dios llevó a cabo su propósito. ¿Por qué? Porque Él quiso. Nuestro Señor Jesucristo también eligió a cada uno de los discípulos y los llamó, dice, no tengo esa cita conmigo, Juan 15, dice, yo los elegí a vosotros, a ustedes no me eligieron a mí, Él los eligió. Y de entre los que eligió, no los eligió porque ellos calificaban para ese ministerio, sino que Él lo hizo soberanamente. Por ejemplo, entre ellos Él escogió a Mateo. Mateo era publicano, era cobrador de impuestos para el Imperio Romano, uno de los más odiados por el mismo pueblo de Israel, porque estos publicanos que cobraban impuestos se hacían ricos a costa de la gente, cobrándoles más impuestos a la gente, y se quedaban con otra parte, eran ladrones. Zaqueo también, y Zaqueo prácticamente lo confesó y dijo, si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo por duplicado, ¿verdad? Una vez que fue convertido. Dios escogió soberanamente a Saulo de Tarso, quien era perseguidor de la iglesia. Y Dios lo hizo porque Él quería hacerlo. No pidió consejo a nadie. Así que, y todavía nos preguntamos nosotros, pero sí, eso está bien, pero que pueda escoger a uno para salvación y otros que los pueda dejar, no es posible. Entonces vamos a ir entrando al tema principal, después de esta breve introducción. ¿Cuánto Dios ha dependido de la voluntad del ser humano para cumplir sus propósitos? ¿Cuándo Dios ha dependido de la voluntad humana? Si Dios es soberano para todas las cosas, ¿por qué no debiéramos dejarlo que sea soberano también en la elección de las personas que Él va a salvar? Entonces, la doctrina de la elección soberana e incondicional. En el mensaje pasado hablamos de la doctrina de la depravación total y concluimos que el ser humano, en su estado natural pecaminoso, no puede ni quiere buscar a Dios y además aborrece a Dios. Basado en esta doctrina o partiendo de este punto, que el ser humano no puede buscar a Dios y no puede hacer nada por sí mismo, veamos Juan 6:44, que también lo vimos. Dice así, ninguno puede venir a mí, y en esa vez enfocamos en que no puede, pero ahora vamos a enfocarnos, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Como dije, hay muchos textos, hay muchos pasajes, hay otros pasajes en Juan, en el capítulo 6 sobre todo, que vuelve a decir en el 65 también, vuelve a decir, y también otro pasaje en el 37 también, y todo lo que el Padre me da viene a mí, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que muchos pasajes, pero como digo, por cuestión del tiempo nos vamos a limitar. Entonces concluimos que es Dios quien busca al hombre, y si es Dios quien busca al hombre, entonces es Dios quien lo elige para salvarlo, y porque claro está, no todos se salvan. Entonces, si no todos se salvan, es porque Dios soberanamente elige a algunos según su voluntad. En palabras de Carlos Spurgeon, esta doctrina de la elección soberana es la doctrina más humillante. Yo creo que sí, porque nos deja sin aliento. O sea, nos mata todo indicio de orgullo, de vanagloria. O sea, nos deja desarmados, con las manos en alto, con las manos vacías. No hay nada que podamos nosotros decir, bueno, es que yo no fumaba, yo no tomaba, yo de alguna manera era buena persona, según el criterio de cada uno de nosotros, pero no es así.
No es así. No tengo ese texto tampoco acá, como digo, por cuestión de tiempo, pero Pablo dice que lo más vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que es. Entonces, cada uno de nosotros, esa era la situación de lo que no valíamos nada delante de los ojos de Dios. Así que Él lo hizo. Él lo hizo todo, no lo hemos hecho nosotros. La antítesis de esto, o sea, lo opuesto, toda doctrina bíblica tiene sus detractores y sus enemigos y siempre ha sido así y eso no cambia. Así que, según los 5 puntos que postularon los seguidores de Jacobo Arminio en el Sínodo de Dort en el año 1618, en Holanda era el siguiente: la elección condicional. Nosotros estamos, o la Biblia habla de la elección incondicional, pero ellos hablan de la elección condicional para ellos. Ese punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. Dios eligió a aquellas personas que vio que querrían ser salvadas por medio de su libre albedrío, a pesar de su estado natural caído. Por supuesto que, de conformidad con el primer punto del arminianismo, este estado no era caído totalmente o no estaba en depravación total, de acuerdo a la enseñanza de ellos. Pero de acuerdo a lo que la Biblia enseña, el hombre naturalmente está caído y totalmente no puede buscar a Dios, no puede hacer nada por sí mismo. Así que ahora vamos a hablar, esto es la antítesis, lo opuesto. Ahora vamos a hablar de lo que significa la elección soberana e incondicional, según los textos en la Biblia. La elección incondicional soberana es el acto de Dios de escoger a algunos para salvación desde antes de la fundación del mundo, previendo el pecado del hombre, no porque vio que creerían o consideró a algunos buenas personas, sino que lo hizo en amor y misericordia según su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, según lo que leímos en Efesios 1, del 4 al 6. ¿Cuándo Dios predestinó a los que habían de ser salvos? ¿Cuándo lo hizo? La doctrina de la elección es desde antes de la fundación del mundo. ¿El hombre elige a Dios o Dios elige al hombre? Según la Biblia, cuando Dios predestinó a quienes iban a ser salvados o cuando Dios eligió a los que iban a ser salvados. Veamos 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Escogidos para salvación. 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El principio quiere decir, en otros textos dice desde antes de la fundación del mundo. Aquí solo dice en el principio. Efesios 1:4, que ya lo leímos también. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La doctrina de la elección se efectuó, se llevó a cabo, se realizó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. La doctrina de la elección es absolutamente soberana. Dios escogió según su propia voluntad y según su propio propósito. Efesios 1:5 al 6 dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6, para la alabanza de su
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios elige a los que Él quiere salvar y solo por su propia voluntad. Vamos a ver un punto, otro versículo, Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. No hay que comentar demasiado en su texto porque están bien claros. Juan 1, 12 al 13. Esto lo hablamos con el hermano Jehú también la otra vez. Dice el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Voluntad de Dios? Dice que voluntad de Dios. Es increíble. Romanos, para terminar este punto, Romanos 9, 15 al 16. Este es contundente. Todos son contundentes, pero wow. 15, Romanos 9, 15 al 16. Pues a Moisés dice, aquí está citando, ¿verdad?, el libro de Éxodo, el apóstol Pablo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué hacemos? Yo le digo una cosa que estaba hablando con otros hermanos acerca de esto de otra iglesia, y ellos creen todo lo opuesto de esto, pero mi pregunta es, para ellos, ¿qué hacemos con estos pasajes? ¿Qué hacemos con estos versículos? ¿Los ignoramos? No podemos ignorarlos, están ahí. Entonces, si estos versículos están ahí, y hay muchos, significa que el entendimiento que tenemos de lo otro estamos equivocados. Porque no es la palabra que se equivoca, sino nosotros somos los que nos equivocamos en todo caso. Punto número 3. A ver, no ese era. Tengo punto número 3, pero debería ser el 2. Entonces me equivoqué aquí, pero bueno. Vamos a ver. Entonces sí, parece que este es el 2. La doctrina de la elección es absolutamente incondicional y solo por amor. Es absolutamente incondicional y solo por amor. Okay. Entonces la elección es incondicional porque no fue porque Dios escogió de antemano, Dios conoció de antemano los que Él vio que iban de alguna manera a ser más dóciles en cuanto al llamado del arrepentimiento, y por esa razón los escogió, sino porque Él lo hizo por su propia voluntad. Y supongamos que a los que no lo llamó porque ellos no fueron dóciles al llamado del arrepentimiento. Romanos, aquí vamos a ver en esto, Romanos 3, 10 al 11. Romanos 3, 10 al 11. O sea, nuevamente, no los escogió porque Él preveía o porque Él supo que ellos iban a acceder, iban a buscar. No. Dice, ya lo vimos esto también, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Así que, esa es la situación del ser humano. Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, o sea, por gracia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No que alguien eligió, o alguien quiso, o alguien lo pidió, o alguien le demostró a Dios que Él era mejor y que se lo merecía. De ninguna manera. 9. No por obra para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó todo de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que el argumento que usan los que se oponen a la doctrina de la elección soberana e incondicional es el siguiente: el preconocimiento de Dios basado en el versículo 2 de la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Veamos lo que dice ahí. Ese es el argumento que ellos utilizan, el preconocimiento que Dios vio de antemano. Dice así, versículo 2: elegidos según la presciencia. Aquí no dice presencia, dice presciencia, que quiere decir preconocimiento. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Este es el primer versículo. O sea, esto de la elección estaba tan clara en la vida del apóstol Pedro y de todos los apóstoles, que él inicia esta carta, la primera carta, y en el segundo versículo ya está ahí hablando de esto. O sea, no se esperó al final, sino que ni en medio, sino al principio. De hecho, al principio la Biblia no estaba separada en versículos, sino que fue después, para que sea más fácil poder uno ubicarse, ¿verdad?, los versículos que quiere. Pero en el segundo versículo él comienza y los saluda. ¿Por qué es tan importante? Eso era familiar, ese lenguaje de la predestinación, de la elección soberana, era muy familiar para la iglesia primitiva. Entonces, pero quiero que veamos acá esto. O sea, según la antítesis, o sea, el sistema arminianismo, era porque Dios vio en su presencia, en su conocimiento anticipado, Él vio que ellos iban a obedecer. Pero aquí no, aquí el obedecer está después. Veámoslo nuevamente y pongamos atención a esto y pasamos de ese versículo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Primero es, o sea, Él escoge para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz a vosotros. O sea, en otros pasajes dice para obedecer el Evangelio. Él escoge primero para que obedezcamos el Evangelio, no porque obedecimos al Evangelio, entonces Él nos escoge. No está invertido, pero otros invierten el orden. Así que presciencia es previo conocimiento o conocimiento anticipado. Esa es la palabra literal o la etimología de la palabra, pero en este caso, como en todos los idiomas, hay palabras que son para una cosa, pero se utilizan también para otra cosa. Y aquí aquí está el problema. Según A.W. Pink, él lo explica de la siguiente manera y dice así: la palabra preconocimiento, traducida en la versión española por conocer de antemano, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero se da frecuente la palabra conocer. Se da frecuente el término conocer. Cuando se usa en relación con Dios, significa a menudo mirar con favor. Mirar con favor, comunicando no un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado, o en este caso por la persona mirada. 3 versículos rapidito. Éxodo 33, 17: te he conocido por tu nombre, te he conocido por su nombre. Deuteronomio 9, 24: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Amós 3, 2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Si ponemos este versículo, si ponemos esta palabra conocer en el término natural como lo conocemos, ¿será cierto que Dios solo conocía a las familias de Israel? ¿Verdad que no? Él conoce a todos. Él conoce a toda la familia, a todo el mundo, hasta los pensamientos de cada una de las personas. Entonces, en este caso, en estos versículos, la palabra conocer no se refiere al término conocer, sino, como dice A.W. Pink, que se refiere a
mirar con agrado, con favor o con misericordia o favorecer a alguien. Eso es. Entonces, mirar con favor. No el simplemente hecho de conocer. Entonces, otro versículo que se utiliza también para seguir sosteniendo esta postura es Romanos 8:29, y dice así, 8:29. Porque a los que antes conoció, o sea, esto pudiera decir que los conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, aquí podría decir, o más bien quiere decir, a los que antes Él favoreció, a los que antes Él eligió, a los que antes Él miró con agrado por su propia voluntad, no porque Él vio que ellos tenían mejores cualidades que los otros, que ellos tenían mejores cualidades que los demás. Así es que eso es, a los que antes conoció. También a esto predestinó. Esa palabra predestinó, o sea, está muchas veces en muchos versículos. Ahora veamos 1 de Pedro 1, 18 y 20. 1 de Pedro 1, 18 y 20. 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea, fue por amor puro, por amor genuino, fue simplemente por amor. Se dice que en la casa, en el hogar, los padres con los hijos, es donde nosotros podemos ver ese amor, podríamos decir, donde pudiéramos ver más cerca el amor puro que existe, porque los padres amamos a nuestros hijos sea lo que sea. Hay gente que tiene que sus hijos son pues todo lo peor, y aún así los aman. Podría poner un ejemplo: la mamá del Chapo Guzmán, sea lo que sea, es su hijo y ella lo ama porque es su hijo, no por lo que la buena persona que es. Y así, ya sea un hijo medio desobediente o muy desobediente, los padres lo quieren incondicionalmente. Todos los padres estamos de acuerdo que cuando uno no es padre, uno ama a los niños, los ama, a los sobrinos, que sea, los ama, y es un amor genuino, un amor verdadero, no falso. Pero cuando uno tiene sus propios hijos, wow, eso es otra cosa. O sea, no hay palabras como explicarlo, y uno está dispuesto a dar hasta su propia vida por sus hijos. O sea, uno no deja que cualquier persona lo mire mal, menos lo mire mal o hable mal. O sea, no es posible. Y uno está dispuesto a defenderlo sea lo que sea. Ese es amor puro. Y como digo en ocasiones, no necesariamente los hijos se lo merecen, pero no es porque se lo merecen, no es por lo que son ellos, sino que por lo que ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Así que, así Dios. Por amor de vosotros. Entonces, para ir cerrando con este punto, Dios no elige a los que eligió porque sabía que iban a ser más dóciles al llamado al arrepentimiento. Dios elige incondicionalmente, y si hubiese sido porque Él preveía que las personas iban a ser más dóciles al llamado al arrepentimiento, entonces, si fuera así, estas personas ahora tendrían un mérito para poder gloriarse. Y si es así, ya la gloria no sería toda para Dios. Así que, como digo, una cuestión lógica sobre el versículo que acabamos de leer de 1 de Pedro 1 y 2
si fuera muy difícil para poder entender ese versículo, si ese versículo fuera así como ellos lo proponen, entonces ese versículo contradice todos los otros versículos que dice que fue por amor, que fue incondicional, no por lo que nosotros hayamos hecho, dicen otras palabras. Entonces, uno tiene que, por lógica, ir viendo lo que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. La Biblia no se equivoca. En todo caso, lo que nos equivocamos somos nosotros, pero la Biblia no se puede equivocar. Así que, 3, vamos a ver el punto número 3. No sé cómo fue que me perdí aquí en uno de los puntos, pero bueno, veamos Si Dios elige soberanamente, ¿hay injusticia en Dios? Eso es lo que el apóstol Pablo se adelanta y se hace esa pregunta y él mismo lo contesta de una manera contundente. Así que los ateos acusan al Dios de los cristianos de genocida, que es un Dios genocida. O sea, porque ellos dicen, ¿cómo es que este Dios es Dios y es amor y manda a matar, a eliminar a todas las naciones? Cuando ellos leen el Antiguo Testamento, todas las naciones que habían en Canaán, o sea, ellos dicen, ese no puede ser un Dios. O sea, ellos se creen más buenos que Dios. Así que la etimología de la palabra genocidio es la siguiente: aniquilación o exterminio sistemático deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Dios en el pasado mandó a acabar completamente con las naciones que habían en la tierra de Canaán, porque eran gente demasiado idólatras. Estas naciones servían a los demonios y sacrificaban a sus propios hijos a los demonios. Y como Dios es Dios, Él puede aplicar justicia y traer juicio a quien Él quiera y cuando Él quiera. Y Él es Dios, y Él sigue siendo Dios. Nosotros conocemos esa historia. Veamos Romanos 9, 10 al 23. Si tenemos tiempo. Dice así, Romanos 9, 10 al 23. Este es clave, este pasaje. 10 dice así: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, vuestro padre. 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, ellos no habían nacido todavía, no habían hecho ni bien ni mal. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. La tradición en ese tiempo es que el mayor era el jefe y el menor tenía que servir al mayor. También al mayor era el que se le daba mejor heredad, y no una heredad superior al mayor, porque era el mayor. Pero aquí Dios invierte las cosas, o sea, Dios no es como nosotros. Entonces, veamos lo que sigue diciendo. Se le dijo, 12, el mayor servirá al menor. Pero humanamente hablando, debe haber sido al revés. El menor servirá al mayor, pero aquí no. El mayor, hablando de Esaú y Jacob, el mayor servirá al menor. 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Les mencionaba que se dice que cuando a una mujer le preguntó a Carlos Spurgeon que cómo era eso que Dios había amado a Jacob y aborrecido a Esaú. Entonces ella le dice que ella no entiende eso, y Carlos Spurgeon le respondió y dijo, yo tampoco lo entiendo. Y luego le pregunta, pero ¿qué es lo que usted no entiende? Y la señora le dice, bueno, no entiendo cómo es que Dios pudo aborrecer a Esaú. No entiendo cómo Dios pudo aborrecer a Esaú. Entonces Carlos Spurgeon le responde y le dice, bueno, eso yo lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo es que amó a Jacob.
amó a Jacob. Y nosotros conocemos la historia de Jacob, ¿verdad? Entonces, interesante, ¿verdad? Bueno, seguimos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? El mismo apóstol Pablo, como que si estuviera hablando con un arminiano, dice, él hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él contesta, de ninguna manera, de ninguna manera. 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Y quién le puede decir a Dios, por qué haces así? ¿Por qué lo haces así? ¿Quién le puede decir eso a Dios? 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Entonces dice el 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que cuestiones a Dios, para que pongas a Dios en el banquillo de los acusados? O sea, ¿quién eres tú? Dirá el vaso, y luego utiliza una metáfora, ¿verdad? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Usted se imagina esa plática? ¿Verdad? El que está haciendo una olla, un comal, nosotros lo conocemos como comal en El Salvador, o sea, una palabra indígena, un sartén, o sea, ¿quién le dirá por qué me hace así? El barro no tiene potestad sobre el que lo hace, sino que Dios. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Para su gloria. O sea, esto es contundente, esto es firme, esto es tajante, cortante. El apóstol Pablo, o sea, no da lugar a que la gente se pierda en tratando de entender, de comprender cómo es la sabiduría de Dios o cómo, por qué lo hizo. O sea, no. La verdad es que todos somos culpables, según Romanos, vimos según Romanos 3, 10 y 11, todos somos culpables y somos dignos de condenación, pero Dios decidió en la eternidad aplicar justicia a unos y ofrecer misericordia a otros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. O sea, también escuché decir por ahí a alguien, creo que es R.C. Sproul, él dice que él tenía mucho problema con esta doctrina, a él no le gustaba, pero tenía en su oficina un escrito que decía que no tienes que predicar lo que a ti te gusta, sino que lo que la Biblia dice. Entonces nosotros no podemos, pero no estamos aquí, esto no es un mensaje político para que se escuche bonito para toda la gente y la gente le aplauda a uno. No es un mensaje político. Si eso quisiéramos hacer, estuviéramos en esos lugares. Pero estamos aquí para predicar la palabra de Dios, y sea que nos guste a nosotros mismos o sea que no nos guste. Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Dice así, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Está citando lo que leímos de Isaías. 35. O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. 36.
porque, esta es clave, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es lo único que nosotros podemos decir, amén. A todo lo que Él haga, a todo lo que Él diga, es todo lo que podemos decir amén. Último punto ya para ir cerrando, y este va a ser rápido. La doctrina de la elección soberana no elimina la responsabilidad, no disminuye ni elimina la responsabilidad de la evangelización. ¿Por qué? Porque Dios ya lo diseñó así. Veamos Hechos 2.46, Hechos 2.46 al 47, y dice así: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. A los que habían de ser salvos. Hechos 13, 48 y 49. Hechos 13, 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mateo 24, 14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, una de las cosas es que esto nos debe de animar, a alentar a nosotros a evangelizar, porque sabemos que Dios tiene algunos elegidos ahí. O sea, Dios tiene algunos que son elegidos y van a aceptar el evangelio, lo que quiere decir que no va a ser en vano el trabajo, ¿no? Sino que algunos van a aceptar. ¿Cuánto conocemos la historia que encontramos en Génesis 40, capítulo 40, la historia del jefe del copero y el jefe de los panaderos, que ambos ofendieron al rey Faraón y fueron echados en la cárcel? Y conocemos la historia como José les reveló el sueño y fueron traídos ante la presencia del Señor, tal como José les había interpretado el sueño. Los dos eran dignos de muerte, porque los dos habían ofendido al rey, pero solo uno de ellos recibió la muerte y el otro recibió misericordia. Así, Dios soberanamente aplica justicia a algunos y a otros ofrece misericordia, según los textos que acabamos de leer. Así que terminamos con esto. Nos ponemos de pie. ¿Quién le enseña a Dios? ¿O quién es su consejero? ¿Quién le da las instrucciones de cómo hacer las cosas? Respuesta: absolutamente nadie. Aplicación para terminar. La doctrina de la elección soberana glorifica la soberanía de Dios. La doctrina de la elección soberana glorifica la soberanía de Dios. 2. La doctrina de la elección soberana aplasta completamente el orgullo humano. O sea, nos deja sin aliento, nos mata todo indicio de orgullo, de querer sacar pecho y pensar que éramos buenos. 3. Dios llama al arrepentimiento a todos. Usted no se pregunte si usted será elegido o si usted no. Usted pídale perdón a Dios y venga delante de Él arrepentido. Y Él dice en su palabra: el que a mí viene yo no le echo fuera. Él dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. 4 y último, pídale a Dios que transforme su corazón completamente, porque solo Dios lo puede hacer. Y si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer, ni uno mismo. Así que Dios le bendiga y vamos a orar, vamos a dar gracias por este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has permitido de predicar tu palabra.